Esta es otra historia de las crónicas del viejo oeste. El sol caía con fuerza sobre el polvoriento pueblo de Santa Rosalía, tiñendo las fachadas de adobe con un brillo dorado y apagado. El pueblo crecía demasiado rápido para un lugar rodeado de desierto y mar, alimentado por minas de cobre que enriquecían a unos pocos y condenaban a muchos. Hombres llegaban con sueños y se marchaban con deudas. Algunos nunca se fueron. En el centro de la calle principal, el bar La Última Fortuna se alzaba como una oscura fortaleza de madera. Sus puertas batientes nunca descansaban. El olor a tequila, sudor y pólvora impregnaba las paredes. Y tras la barra, como un general en su puesto, se encontraba Esteban Rojas. Esteban no era el típico dueño de cantina. No gritaba, no amenazaba, no blandía revólveres. Siempre vestía una camisa blanca impecablemente limpia, un chaleco negro ajustado y un ojo vigilante que calculaba cada movimiento en la cantina. Sabía quién debía dinero, sabía quién mentía, sabía quién portaba un arma oculta. Desde el otro lado de la ciudad, cabalgando sobre su caballo negro entre el polvo, llegó Mateo Cruz. Mateo era todo lo contrario, alto, con un sombrero desgastado, sin afeitar y una cicatriz en la mandíbula. Donde quiera que iba, las puertas se cerraban, no solo por miedo sino por el recuerdo. Había sido capataz en las minas, un hombre de confianza de los inversores extranjeros. Entonces, algo cambió. O quizás siempre había sido así. Esa tarde, 3 hombres entraron al bar antes del atardecer. No bebieron, no hablaron, solo observaron. Esteban se dio cuenta. Uno de ellos llevaba una bufanda roja alrededor del cuello, sello distintivo de los hombres que trabajaban bajo las órdenes indirectas de Mateo. Otro mantenía la mano demasiado cerca de la pistolera. El tercero miraba fijamente el pasillo lateral que conducía al almacén. Esteban limpió tranquilamente un vaso con exagerada facilidad. El pianista dejó de tocar por un instante. La sala pareció contener la respiración. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Mateo entró. La sala estaba en silencio, como una iglesia celebrando un velorio. No sacó un arma, no le hacía falta, su presencia le bastaba. Se acercó al mostrador y puso las manos sobre la madera. «Esteban, aquí has estado acumulando algo más que botellas». La frase no era una pregunta. Esteban sostuvo la mirada. «Solo conservo lo que me pertenece». Mateo sonrió levemente. En los últimos meses circulaban rumores por la ciudad. Se hablaba de la desaparición de oro de las minas, de cargamentos desviados antes de llegar al puerto, de una lista de nombres, hombres poderosos involucrados en fraudes, explotación y asesinatos silenciosos. Y alguien estaba reuniendo pruebas. Mateo pensó que sabía quién. Esteban no negó ni confirmó nada, simplemente llenó 2 vasos de tequila y le acercó uno al visitante. El primer disparo vino desde afuera. La ventana se rompió en pedazos. El segundo golpeó la lámpara. Los clientes se lanzaron bajo las mesas. Las botellas se rompieron. El pianista se tiró al suelo. Mateo se giró y sacó su revólver con una velocidad brutal. Los 3 hombres con pañuelos rojos sacaron sus armas al mismo tiempo, pero no las apuntaron hacia afuera. Señalaron el mostrador. Esteban ya lo esperaba. Tiró de una palanca oculta bajo el mostrador. Parte del suelo detrás de él cedió con un crujido seco. Un pasaje. Mientras las balas atravesaban la madera y el vidrio, Esteban se lanzó a través de la trampilla y quitó la cubierta detrás de él. El tiroteo de arriba se convirtió en una tormenta apagada. El pasillo subterráneo era estrecho, iluminado únicamente por farolas adosadas a las toscas paredes de piedra. No era un túnel improvisado. Era antiguo, muy antiguo, construido quizás en los inicios de la minería, una ruta de escape o de contrabando. Esteban avanzó rápidamente, oyendo pasos resonando arriba.
Sabía que Mateo no era el tipo de hombre que confiaba en matones para terminar el trabajo. Sabía que bajaría. Al final del pasillo había un pequeño almacén. Allí colgaban mapas. Las cajas estaban cerradas con llave. Una pesada caja fuerte estaba contra la pared, y dentro de la caja fuerte suficientes documentos para incendiar no solo a Santa Rosalía, sino también a inversionistas de la capital y a autoridades corruptas de la región. Esteban abrió la caja fuerte con mano firme. Fue entonces cuando el tercer disparo resonó de forma diferente. No vino de arriba. Él vino después de él. La madera de la pared lateral explotó. Una bala atravesó la estructura oculta, atravesó la pared del túnel y le atravesó el hombro. El impacto lo arrojó contra la caja fuerte. Sangre caliente corría por su brazo. La pared no era tan gruesa como había imaginado. Alguien conocía el pasaje y disparaba con precisión quirúrgica. Esteban cayó de rodillas, presionando la herida. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Tableros. Revisado. Mateo apareció en la entrada del túnel, con su arma aún humeando. Siempre fuiste demasiado inteligente para ser un simple dueño de bar. Esteban intentó levantarse, pero su brazo cedió. Mateo se acercó pateando la caja fuerte abierta. Había papeles esparcidos por el suelo. Tomó uno, lo leyó rápidamente, y su sonrisa desapareció. No era solo una lista de corrupción, había registros firmados. Su nombre es Mateo, pero también con otro nombre. Un nombre que nadie en esa ciudad hubiera imaginado que estaría involucrado. Mateo levantó la mirada, ahora llena de algo más que una mera amenaza. No tienes idea de lo que has provocado, Esteban. Afuera, los disparos cesaron. Un silencio denso regresó, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. La lámpara parpadeó, proyectando sombras distorsionadas sobre la pared de piedra, y por primera vez Mateo parecía inseguro. Esteban, a pesar de sangrar, logró esbozar una débil sonrisa. No había construido ese pasaje solo para escapar. Lo había construido para revelarlo. Y alguien más grande que ambos estaba a punto de ser expuesto. El pueblo aún no lo sabía, pero esa noche Santa Rosalía dejaría de ser solo un pueblo minero. Se convertiría en el escenario de una verdad capaz de cruzar fronteras. Tal como si la bala hubiera atravesado la pared. El polvo aún flotaba sobre la calle principal de Santa Rosalía, mientras los últimos curiosos se dispersaban. El tiroteo había terminado demasiado rápido para una ciudad acostumbrada a conflictos largos y brutales. Esto solo significaba una cosa: alguien tenía la situación bajo control. En el sótano del bar, el olor a pólvora se mezclaba con el olor a hierro de la sangre. Esteban se apretaba el hombro magullado con la mano mientras observaba a Mateo recoger los papeles esparcidos. Pero ese pasaje no era ningún secreto reciente. Años antes, cuando las minas de cobre comenzaron a atraer inversionistas extranjeros, muchos vinculados a capitales de la lejana Ciudad de México, el pueblo se transformó en un punto estratégico. Ferrocarriles improvisados conectaban el interior con el puerto. Los barcos atracaban con maquinaria y partían con riqueza bruta. La prosperidad no se distribuía, sino que se agotaba. Esteban había sido contador das minas antes de comprar o salún. Él sabía números. Y los números no mintieron. Simplemente revelaron quién estaba robando. Mateo, por otro lado, había crecido en las áridas afueras, hijo de un minero que murió enterrado vivo tras un derrumbe accidental. Ascendió a la fuerza en la escala social, convirtiéndose en capataz. Se ganó el respeto por su eficiente brutalidad, pero también por su capacidad para mantener el orden entre hombres desesperados. Lo que pocos sabían era que, durante años, Mateo creyó estar protegiendo a los trabajadores. Pensaba que la corrupción solo venía de afuera,
No me di cuenta de que era el brazo armado de una trama mucho mayor. En el túnel sostenía un documento específico, un contrato de concesión, firmado no solo por él, sino por don Ignacio Valdés. El nombre tenía peso. Don Ignacio era considerado un benefactor de la ciudad, financiaba la construcción de la iglesia, patrocinaba las fiestas locales y repartía limosnas en días festivos. Siempre vestido con discreta elegancia, era visto como un ejemplo de honor. Pero los registros revelaron otra cara: desvíos de carga, manipulación de peso y acuerdos secretos con inversores extranjeros. Mateo apretó el puño. ¿Pretendes destruir la ciudad?, preguntó con voz ahora menos amenazante y más tensa. Esteban se apoyó contra la pared. No, tengo intención de liberarla. Sobre ellos resonaban pasos apresurados. No eran los matones de las bufandas rojas, eran mineros. Hombres que habían oído los disparos y sabían que algo más grande estaba sucediendo. Entre ellos estaba Camila Ortega. Camila no frecuentaba la cantina para beber, iba a escuchar. Periodista autodidacta, escribía cartas e informes que enviaba en secreto a periódicos regionales. Ya había denunciado abusos laborales en pueblos cercanos. Siempre firmaba con seudónimo. Ella había sospechado de don Ignacio desde hacía meses y había sospechado de Mateo durante años. Cuando cesaron los disparos, ella corrió al salón. Dentro encontró la escena devastada: mesas volcadas, cristales rotos, agujeros de bala en las paredes. Los hombres de Mateo custodiaban la entrada, pero parecían confundidos. ¿Dónde está?, preguntó Camila. Nadie respondió. Dentro del túnel, Esteban oyó el ruido de arriba y comprendió que el tiempo se agotaba. Si los mineros descubrían el pasadizo antes de comprender la verdad, podrían creer que era solo otro traidor que escondía oro. Necesitaba transformar la evidencia en algo imposible de silenciar. Mateo caminó lentamente por la sala subterránea. Tocó las cajas cerradas. Abrió una. Dentro no había oro. Había copias, cartas enviadas a las autoridades federales, informes contables, mapas que marcan las zonas de excavación ilegal. Esteban no había planeado huir. Tenía pensado hacerlo público. ¿Sabías que tu padre no murió en un accidente?, preguntó Esteban sin apartar la mirada. Mateo se quedó helado. El derrumbe fue deliberado, para ocultar una veta de cobre que no constaba en los registros oficiales. Su padre intentó denunciarlo. La lámpara crepitó. El silencio se hizo denso. Mateo recordó ese día, recordó la explosión antes de la hora prevista, recordó el cuerpo que nunca fue recuperado. Don Ignacio firmó la autorización para la dinamita, añadió Esteban. Sobre ellos, Camila encontró el mecanismo debajo del mostrador. Tiró de la palanca. La trampilla se abrió. Ella bajó sin dudarlo. Al salir al pasillo, se encontró con la escena. Mateo armado, Esteban herido, papeles esparcidos. Pero lo que más le llamó la atención fue la mirada de duda en el rostro de Mateo. Camila era observadora. Sabía que ese hombre no dudaba ante los enemigos. Esa vacilación significaba una ruptura interna. Si él muere, dijo señalando a Esteban, estos documentos desaparecerán. Pero si lo ayudas, todo cambia. Mateo respiró profundamente. La lealtad que había sentido por don Ignacio durante años empezó a resquebrajarse, no por compasión, sino por traición. Afuera se acercaban más hombres, algunos leales a Ignacio, otros simplemente curiosos. La ciudad se dividió sin saberlo. En aquella época, México era terreno fértil para las revueltas locales. Las noticias de conflictos laborales resonaban en las regiones industriales y mineras. La tensión social crecía como brasas bajo las cenizas. Santa Rosalía no fue la excepción. Esteban volvió a cerrar la caja fuerte, entregándole la llave a Camila. «Dáselo a alguien que no pueda comprarse». Mateo observó. Si permitiera que eso sucediera, estaría declarando la guerra a don Ignacio. Si lo impidiera,
conservaría el poder, pero estaría pisoteando la verdad de la muerte de su propio padre. La decisión no fue meramente política, fue personal. Afuera, un caballo se detuvo bruscamente. Don Ignacio había llegado, impecable, como siempre, pero sus ojos no reflejaban benevolencia, más bien reflejaban cálculo. Sabía que se había descubierto algo y no permitió que se propagara. En el subsuelo, 3 destinos colisionaron. El hombre que había reunido pruebas, la mujer que podía divulgarlas y el capataz que tuvo que elegir entre el pasado y el futuro. La lámpara comenzó a apagarse lentamente y la ciudad sobre ellos esperaba, sin saber que su historia estaba a punto de ser reescrita. Los pasos de don Ignacio Valdés resonaron por el salón destruido de la última fortuna. No alzó la voz, no le hacía falta. Un gesto sutil bastó para que 4 hombres armados se posicionaran alrededor de la barra. «Abraham», ordenó señalando el suelo. Uno de los secuaces tiró de la palanca. La trampilla reveló el pasillo subterráneo. Abajo, Mateo escuchó el crujido de la madera. La elección que se estaba formando en su mente fue interrumpida por la realidad. Ya no había tiempo para dudas. Camila ya había guardado algunos documentos en su bolso de cuero. El resto seguía desperdigado. Esteban, pálido por la pérdida de sangre, intentaba mantenerse consciente. «Va a venir con demasiados hombres», dijo Camila. Mateo analizó el espacio. El túnel era estrecho. Solo 2 hombres podían avanzar uno al lado del otro. Esto anulaba su ventaja numérica. «No», respondió Mateo. «Enviará primero a los que considere descartables». Y tenía razón. 2 matones comenzaron a bajar. Mateo apagó una de las lámparas, dejando la mitad del pasillo en sombras. Se colocó tras una cornisa en la piedra. Cuando los hombres llegaron al pie de la escalera, se oyeron disparos desde el interior del túnel sellado. El sonido era ensordecedor. El primero cayó inmediatamente. El segundo hombre intentó retirarse, pero Camila empujó una caja pesada, bloqueándole el paso. La bala de Mateo le dio en la pierna, cayó gritando. Arriba, don Ignacio permaneció imperturbable. «Trae dinamita». La palabra cayó como una frase. Esteban levantó la cabeza con esfuerzo. «Si lo hace estallar, no quedará ninguna prueba». Camila sintió el peso de la urgencia. No era combatiente, pero entendía de estrategia. Si se usaba dinamita, el túnel se derrumbaría y el bar también. Mateo respiró hondo. El conflicto ya no se trataba solo de documentos. Se trataba de supervivencia colectiva. Subió unos escalones, manteniéndose fuera de la línea de visión directa. «Don Ignacio», gritó, «si esto explota, matará a media ciudad». Silencio por un segundo. Entonces llegó la respuesta fríamente. Las ciudades se pueden reconstruir, las reputaciones no. La mecha se encendió, literal y figurativamente. Uno de los hombres trajo una barra de dinamita y comenzó a colocarla cerca de la entrada del túnel. Mateo volvió a bajar las escaleras. «No le importan los daños colaterales», dijo Camila. A pesar de estar herido, Esteban comenzó a arrastrar una de las cajas hacia el centro de la habitación. «Hay otra salida». Mateo se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué?». Esteban señaló hacia el fondo, detrás de un panel de madera aparentemente fijado a la pared de piedra. «Antiguo pozo de ventilación de la mina. Conduce a un pozo seco en las afueras de la ciudad». Camila no lo dudó. Corrió hacia el panel y empezó a forzar las bisagras oxidadas. Arriba se escuchó el sonido de una cerilla al encenderse. Mateo tomó una decisión final. Subió nuevamente los escalones, exponiéndose parcialmente. «¡Don Ignacio!», gritó. «Su nombre está en los documentos, incluso el del derrumbe de la Galería Norte». Se escuchó un breve murmullo entre los hombres que estaban alrededor. Ignacio mantuvo la postura, pero entrecerró los ojos. «Él está mintiendo». Luego baja y mira. Un farol calculado. Ignacio sabía que caer significaba vulnerabilidad,
Pero no caer significaba parecer inseguro ante sus propios hombres. La dinamita aún no había sido encendida. El poder comenzaba a flaquear. Mientras tanto, en el túnel, Camila logró abrir parcialmente el panel. Se reveló un pasillo estrecho, húmedo y con pendiente ascendente. «Está abierto». Esteban intentó levantarse, pero volvió a caer. Mateo corrió escaleras abajo. La vacilación había terminado. Tomó a Esteban por el brazo ileso y lo levantó con firmeza. «Saldrás vivo de aquí. Aún no he terminado de escucharlo todo». En lo alto de las escaleras, Ignacio finalmente tomó su decisión. «Enciéndelo». La mecha empezó a arder. Las chispas volaron rápidamente. Mateo empujó a Esteban por el nuevo pasillo, seguido de Camila. Fue el último en entrar. La explosión se produjo segundos después. El impacto recorrió el túnel como una onda expansiva. Polvo, piedra y madera cayeron en picado. Parte del corredor principal se derrumbó por completo, pero el antiguo acceso de ventilación resistió. El trío avanzó con dificultad por el estrecho pasaje, tosiendo por el polvo. Arriba, el salón había perdido la mitad de su fachada. La gente corría por la calle. Algunos gritaban, otros observaban conmocionados. Don Ignacio se mantuvo firme en medio de los escombros. «No queda nadie», declaró. Pero no estaba seguro. Afuera de la ciudad, cerca de un viejo pozo seco rodeado de arbustos espinosos, una piedra se movió. Camila salió primero sin aliento. Mateo salió después, cargando a Esteban sobre sus hombros. La ciudad parecía pacífica desde la distancia, pero una columna de humo delató la explosión. «Ahora cree que estamos muertos», dijo Camila. Mateo miró a Santa Rosalía. «Eso está mejor». Esteban, casi inconsciente, murmuró: «No, aún no ha terminado, y aún no había terminado». Porque la explosión había cambiado la naturaleza del conflicto. Antes era una competencia silenciosa por la evidencia. Ahora era una guerra abierta. Don Ignacio acababa de destruir el símbolo mismo de la convivencia de la ciudad. Los mineros empezarían a hacer preguntas. Las familias exigirían explicaciones. Y los rumores se difundirían más rápido que cualquier documento. Pero había algo que ninguno de ellos sabía todavía. Entre los papeles que quedaron en el túnel antes de la explosión, había una copia incompleta, una que Ignacio encontraría entre los escombros. Una copia que reveló no solo sus crímenes, pero también sugería que alguien por encima de él, alguien fuera de Santa Rosalía, estaba manipulando todo. El conflicto local empezaba a apuntar hacia algo más grande. Y el siguiente movimiento no se haría con revólveres, se haría con revelaciones. Aún salía humo de los escombros de la última fortuna cuando las campanas de la pequeña iglesia empezaron a sonar sin previo aviso. No era una misa, era una alarma. En Santa Rosalía, la campana solo sonaba así cuando algo amenazaba a toda la ciudad. La explosión no pudo ocultarse. Don Ignacio intentó actuar primero. En la plaza central, frente a buscadores y comerciantes, declaró que el bar ocultaba contrabando y que Esteban había provocado la explosión al intentar escapar con el oro robado. Habló con la suficiente convicción como para convencer a quienes dependían económicamente de las minas, pero no todos lo creyeron. Entre los mineros estaba Tomás Aguilar, ex colega del padre de Mateo. No hablaba mucho, pero observaba todo. Vio llegar a Ignacio minutos antes de la explosión. Vio a los hombres cargando dinamita y sobre todo recordó el derrumbe de la Galería Norte ocurrido años atrás. Mientras Ignacio controlaba la narrativa pública, otra trama se desarrollaba silenciosamente. Camila llevó a Esteban a la casa abandonada de un exingeniero francés que había trabajado en las primeras excavaciones. Un hombre que mencionaba con frecuencia diseños inspirados en la arquitectura industrial de París. La casa estaba alejada del pueblo, cerca de las formaciones rocosas que la rodeaban. Allí, Mateo ayudó a improvisar un vendaje mejor.
No era médico, pero sabía cómo curar heridas de guerra. Esteban, todavía débil, reveló algo que cambiaría una vez más el curso de la historia. Hay 3 copias completas de los documentos. Una estaba en el túnel, otra la tengo conmigo. La tercera ya fue enviada. Camila miró hacia arriba. ¿A dónde? Para un contacto en el puerto de Guaymas. Si algo me pasaba, se suponía que él enviaría todo a la capital. Mateo absorbió la información en silencio. Esto significaba que Ignacio no podía simplemente eliminar a todos los presentes y acabar con el problema. El conflicto ahora tenía ramificaciones externas, pero las subtramas no terminaron ahí. Uno de los hombres de Mateo, Javier, el mismo que portaba el pañuelo rojo, comenzaba a cuestionar el liderazgo de su jefe. Había perdido a un hermano en la explosión. Ignacio había prometido una compensación. Mateo, en cambio, ahora parecía dividido, alineándose con quienes antes consideraba enemigos. Javier reunió a 2 hombres leales a él. Si Mateo duda, la ciudad se sumirá en el caos, dijo. Necesitamos un liderazgo firme. Mientras tanto, Ignacio encontró parte de una copia incompleta de los documentos entre los escombros. Las páginas quemadas revelaban los nombres de inversionistas extranjeros y figuras mucho mayores que las que él controlaba directamente. Lo que le molestaba no eran las pruebas en su contra. Se estaba dando cuenta de que a él también lo estaban utilizando. Él no estaba en la cima de la cadena. Él era un intermediario, y alguien por encima de él podría sacrificarlo para proteger intereses mayores. Esta revelación creó una nueva capa de tensión. Ignacio necesitaba eliminar la evidencia, pero también necesitaba descubrir quién podía traicionarlo desde arriba. En la casa abandonada la presión del tiempo iba en aumento. El estado de Esteban empeoró. Fue necesario extraerle la bala. Camila, a pesar de su miedo, decidió actuar. Utilizó las viejas herramientas del ingeniero y, con breves instrucciones de Esteban y el firme apoyo de Mateo, logró extraer el proyectil. El procedimiento improvisado no fue meramente una cuestión médica, fue simbólico. Mateo sostuvo a Esteban mientras Camila trabajaba. Allí, 3 fuerzas anteriormente opuestas se volvieron interdependientes, pero el tiempo se acababa. Javier decidió actuar antes de recibir órdenes directas. Primero fue a la casa de Camila y la encontró vacía. Luego, siguió las huellas de caballos en las afueras de la ciudad. La presión se estaba agudizando. En el centro de la ciudad, los mineros comenzaron a reunirse en pequeños grupos. Circulaban rumores contradictorios: oro robado, conspiración política, explosión accidental, sabotaje. Tomás Aguilar dio un paso inesperado. Buscó al sacerdote local y solicitó acceso a los registros de la iglesia, registros de donaciones hechas por Ignacio a lo largo de los años. Una comparación de fechas reveló extrañas coincidencias con accidentes en las minas. La fe comenzaba a chocar con la realidad. Ignacio, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, decretó un toque de queda informal. Hombres armados comenzaron a patrullar las calles. Santa Rosalía ya no era solo un pueblo minero. Se estaba convirtiendo en territorio vigilado. En la casa apartada, Mateo observaba el horizonte al anochecer. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán al amanecer. Camila cerró la bolsa con los documentos restantes. Así que tenemos que llegar al puerto antes de que Ignacio bloquee las salidas. Esteban, más lúcido a pesar del dolor, agregó: enviar las pruebas no basta. Necesitamos que la ciudad lo sepa de antemano. Si el pueblo se alza, Ignacio no podrá controlarlos a todos. Fue la convergencia de las subtramas. Creciente incertidumbre entre los mineros. Una posible rebelión interna liderada por Javier. El descubrimiento de que Ignacio también es parte de algo más grande. La tercera copia ya está en camino al puerto. La tensión ahora no provenía solo de las armas. Viene del tiempo,
Si Ignacio consolidaba su versión de los hechos antes de que saliera a la luz la verdad, controlaría la ciudad. Si las pruebas se hicieran públicas primero, el poder cambiaría de manos. A lo lejos aparecieron 3 jinetes en el sendero rocoso. Javier estaba entre ellos. Mateo vio. No dije nada inmediatamente. La noche aún no había caído del todo, pero la siguiente decisión determinaría si habría una guerra civil en el pueblo o algo aún más impredecible. Los 3 jinetes se acercaron lentamente a la casa abandonada en las afueras de Santa Rosalía. El crepúsculo transformaba las rocas en siluetas nítidas contra el cielo enrojecido. Mateo reconoció a Javier inmediatamente. No había urgencia en sus movimientos. Esto era peor que un ataque directo. Dentro de la casa, Camila terminó de atar firmemente la venda alrededor del hombro de Esteban. «Tenemos compañía», dijo Mateo, colocando ya el rifle cerca de la ventana. Esteban intentó levantarse. «No dispares primero», murmuró. Javier desmontó y caminó hacia la puerta sin sacar su arma. Mateo salió a recibirlo. Los dos estaban cara a cara, separados solo por unos pocos pasos y años de lealtad compartida. «Estás en el lado equivocado», dijo Javier, no agresivamente, sino con firmeza. «Estoy del lado de la verdad. La verdad no paga salarios, no protege a las familias». Mateo no respondió de inmediato. Javier continuó. Ignacio ofreció una indemnización a las familias de los fallecidos en la explosión. Prometió aumentar la seguridad en las minas. Declaró que Esteban era un traidor. Mateo observó a los otros 2 hombres detrás de Javier. No estaban del todo convencidos. Estaban confundidos. «¿Y le crees?», preguntó Mateo. Javier dudó. La vacilación fue suficiente. Camila salió de la casa con uno de los documentos en la mano. Firmó la autorización para la explosión que mató al padre de Mateo. Javier la miró y luego a Mateo. «Eso es mentira». Esteban apareció en la puerta apoyado en algo. Pálido, pero consciente. «Vi los registros originales. Tu hermano también estaba en la lista de mineros asignados a esa galería ese día». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo. Javier no sabía eso. La antigua explosión había sido presentada como un accidente impredecible. Mateo notó la grieta. Pero antes de que pudiera sumergirse más profundamente, un sonido resonó en el valle. Más caballos. Esta vez no eran 3, y no venían lentamente. En el sendero principal apareció una patrulla armada dirigida por el propio don Ignacio Valdés. Ignacio no tenía intención de negociar. Al darse cuenta que Javier estaba allí, entrecerró los ojos. Comprendió algo crucial en cuestión de segundos. La lealtad estaba empezando a flaquear. Y entonces hizo algo inesperado. Sacó su arma y disparó. No en Mateo, en Javier. El disparo alcanzó a su antiguo aliado en el pecho. El cuerpo cayó al polvo. El shock fue inmediato. Los 2 hombres que estaban con Javier retrocedieron aturdidos. Ignacio no bajó el arma. «Los traidores no reciben explicaciones», declaró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ese disparo fue el verdadero punto de inflexión, no porque mató a Javier, pero porque mató la ilusión de control. Los hombres detrás de Ignacio intercambiaron miradas inseguras. Si era capaz de dispararle a uno de los suyos sin previo aviso, nadie estaba a salvo. Mateo reaccionó con una velocidad brutal. Atacó el caballo de Ignacio derribándolo de la silla. El tiroteo comenzó, pero no fue una confrontación organizada. Fue un caos. Algunos de los hombres de Ignacio se retiraron, otros dispararon al azar. Los 2 que venían con Javier se colocaron junto a Mateo. Camila jaló a Esteban nuevamente dentro de la casa. Ignacio se arrastró detrás de una formación rocosa, momentáneamente protegido. Mateo avanzó con precisión, usando las piedras como cobertura, pero entonces llegó la revelación que lo cambiaría todo. Durante el intercambio de disparos,
Una pequeña caja metálica cayó de la chaqueta de Ignacio. Camila, mirando por la ventana, se dio cuenta y corrió a agarrarla cuando los disparos cesaron por unos segundos. Dentro de la caja había un telegrama, firmado por un nombre que nadie esperaba. General Arturo Salvatierra, una figura influyente en la capital, conocido por sus apasionados discursos sobre el orden y el progreso. El telegrama era claro. Si la situación se sale de control, destruyan las pruebas y a todos los involucrados. La concesión se transferirá a nuevos administradores, recibirán una compensación. Ignacio no fue el arquitecto final, era desechable. Camila levantó el telegrama. Él también es solo un peón. Mateo escuchó. Ignacio intentó reaccionar, pero dudó por primera vez. Su confianza no solo vino de las autoridades locales, proviene de protección externa. Ahora bien, esta protección estaba demostrando ser condicional. Los hombres restantes se dieron cuenta. No estaban defendiendo a un líder, estaban defendiendo a un intermediario que estaba a punto de ser sacrificado. Ignacio intentó recuperar la autoridad. No lo creas, es falso. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Mateo avanzó hasta estar a escasos metros de él. Mataste a Javier para proteger a alguien que ya decidió reemplazarte. Ignacio respiraba con dificultad y el polvo cubría su traje, que una vez estuvo inmaculado. El hombre que controlaba la ciudad comenzaba a verse pequeño ante su propia conspiración. El tiroteo se ha detenido por completo. Los hombres restantes bajaron sus armas, no por lealtad a Mateo, pero por miedo a la verdad. El punto de inflexión fue total. Javier Ignacio desenmascarado como peón desechable, un poderoso general que resultó ser un maestro manipulador. La ciudad estaba a punto de descubrir que el enemigo no era solo local. Ignacio todavía estaba vivo, pero su poder había sido traspasado, como la bala que había atravesado la pared del túnel. Y ahora la lucha ya no era solo por Santa Rosalía. Se convirtió en una batalla contra una estructura mucho más grande. El cuerpo de Javier aún yacía en el polvo cuando los primeros mineros llegaron al lugar del enfrentamiento, atraídos por los disparos. El silencio que encontraron fue más inquietante que el ruido anterior. Mateo permaneció de pie, con el arma baja, pero no se rindió. Camila sostenía el telegrama con el sello oficial aún intacto, y don Ignacio Valdés estaba arrodillado, desarmado, por primera vez fuera de control de la escena. Tomás Aguilar fue uno de los primeros en acercarse. Él le vio Javier. Vio Ignacio, vio Mateo. ¿Quién disparó?, preguntó con voz firme. Mateo no respondió. Ignacio abrió la boca, dispuesto a mentir. Pero Camila levantó el telegrama. Mató a Javier, para evitar que nos enteráramos. Ella le entregó el papel a Tomás. Los hombres se acercaron a leer. Algunos sabían leer, otros simplemente observaban la reacción de quienes sí lo hacían. A medida que el contenido se compartía en voz alta, la atmósfera cambió. No fue solo corrupción local. Fue una manipulación que surgió desde el capital. El nombre del general Arturo Salvatierra resonó entre los presentes como un trueno lejano. Ignacio intentó recuperar la compostura. Esto es política. No entiendes cómo funciona el poder, pero esa frase fue su último error. Porque allí había hombres que entendían exactamente cómo funcionaba el poder. Lo sentían en sus espaldas todos los días dentro de las minas. Uno de los mineros escupió al suelo. Entonces, ¿somos desechables? Ignacio no respondió. Mateo se acercó al cuerpo de Javier y se arrodilló un instante. No hubo palabras, solo un breve gesto de respeto. Luego se puso de pie. Decidió proteger la ciudad, aun sin saber toda la verdad. La frase no era del todo exacta, pero fue suficiente para redefinir la memoria del difunto. Y la memoria da forma a las revoluciones.
Mientras tanto, en la ciudad, los rumores corrían a toda velocidad. La explosión del bar ya había quebrantado la confianza de la población. La noticia del asesinato de Javier a manos de Ignacio fue la chispa que desencadenó el resto. Los hombres armados que patrullaban las calles comenzaron a abandonar sus puestos. Algunos acudieron al lugar del enfrentamiento, otros simplemente regresaron a casa, quitándose el pañuelo rojo del cuello. La lealtad no pudo soportar la evidencia de que ellos podrían ser los siguientes. Esteban, aún débil, fue llevado al centro de la pequeña multitud. Su hombro era lo suficientemente firme como para mantenerlo erguido. No pronunció un discurso largo. Ella simplemente abrió su bolso y mostró los documentos restantes. Aquí hay registros de hace años, malversación de fondos, muertes encubiertas, explosiones orquestadas. No solo por Ignacio, por hombres a su cargo. Tomás miró hacia arriba. ¿Y ahora qué pasa? La pregunta no era para Esteban, era para todos. Camila respondió primero. Enviamos copias al puerto. Una tercera ya debería estar de camino a la capital. Si intentan silenciar la ciudad, será demasiado tarde. Ignacio empalideció. No tienes idea de lo que has causado. Podría venir el ejército. Mateo se acercó. Entonces vendrá contra una ciudad entera, no contra 3 personas. Esta era la nueva realidad. El conflicto ya no era personal, se convertirá en un colectivo. Algunos mineros comenzaron a organizar vigilias a la entrada de la ciudad. Otros se dirigieron a las vías que conducían a la mina principal, deteniendo temporalmente el transporte de mineral. No fue una revolución abierta, fue una resistencia coordinada. Ignacio fue puesto bajo vigilancia en su propio domicilio. No fue arrestado formalmente, sino aislado. La ironía era evidente. El hombre que controlaba todos los movimientos de la ciudad ya no podía cruzar su propio umbral sin escolta. Pero las consecuencias no fueron solo externas. Mateo sintió el peso de lo que había comenzado. Había perdido a un aliado. Había roto años de lealtad cimentados en una mentira. Se había convertido en un símbolo involuntario de oposición. Camila, a su vez, asumió un papel aún más peligroso. Su nombre empezó a circular como la responsable de filtrar pruebas. Si llegaban autoridades extranjeras, sería un blanco fácil. Esteban sabía que su tiempo como figura anónima había terminado. Ya no podía esconderse tras un mostrador. Por la noche, la ciudad estaba extrañamente silenciosa. No hay música en el salón, no hay patrullas armadas en las esquinas, no hay discursos de Ignacio, pero el silencio no era paz, era expectativa. A lo lejos, en el camino que conducía al puerto de Guaymas, un jinete avanzaba con documentos sellados. Si llegaba a su destino, la historia dejaría de ser meramente regional. Si fuera interceptado, el conflicto volvería con renovada fuerza. Mateo observaba las luces de la ciudad desde la colina donde estaban reunidos. Si el general decide actuar antes de que se difunda la noticia, Camila agregó, intentará hacer de ello un ejemplo. Esteban respiró profundamente. Así que debemos asegurarnos de que se convierta en algo más grande que un mero ejemplo. La consecuencia inmediata fue clara. Santa Rosalía ya no podía volver a ser lo que era, o se convertiría en un símbolo de resistencia contra un sistema corrupto, o sería aplastada para evitar que otras ciudades siguieran el mismo camino. El punto de inflexión había desencadenado una reacción en cadena, y el siguiente paso requeriría algo más que coraje, se requeriría estrategia. Amaneció en Santa Rosalía, trayendo un silencio diferente. No era miedo, era organización. Durante años, Mateo Cruz había sido el brazo armado de la mina. Resolvía conflictos mediante la intimidación, imponía órdenes sin rechistar.
Creció creyendo que la estabilidad provenía de la fuerza. Ahora necesitaba aprender otra forma de liderar. En la plaza central se formaban grupos. Los mineros discutían sus turnos de guardia. Las mujeres organizaban los suministros. Los jóvenes llevaban mensajes entre barrios para evitar ser interceptados. Mateo observó y resistió el impulso de asumir toda la responsabilidad. Esteban se acercó con el hombro todavía inmovilizado. «Si les gritas órdenes, obedecen por costumbre», dijo. «Pero eso no sostiene lo que estamos construyendo». Mateo no respondió de inmediato. Estaba acostumbrado a una estructura de mando vertical, a obedecer y ser obedecido. Pero ahora no había ninguna jerarquía oficial. Fue una elección colectiva. Camila trajo noticias del puerto. El mensajero había pasado por una aldea intermedia sin ser interceptado. Esto significaba que la evidencia probablemente ya se encontraba en tránsito seguro. Fue un progreso, pero también es un riesgo. Si el general Arturo Salvatierra se hubiera dado cuenta de que el escándalo estaba creciendo, podría haber actuado antes de que la prensa publicara alguna acusación. Mateo reunió a algunos de los hombres que habían trabajado bajo su mando. No para imponer su voluntad, sino para escuchar. «Si vienen soldados», dijo Tomás, «necesitamos una posición defensiva fuera de la ciudad, no dentro». «No podemos convertir esto en una masacre», respondió otro. Mateo absorbió cada argumento. «En el pasado lo habría decidido yo mismo. Esta vez hizo algo que nunca había hecho antes. Vamos a votar». Fue un pequeño gesto, pero simbólico. Se decidió organizar barricadas estratégicas en los senderos exteriores, manteniendo la ciudad como zona de protección civil. Mientras tanto, Ignacio permaneció aislado. Algunos querían ejecutarlo como venganza inmediata. Otros abogaban por mantenerlo con vida como testigo contra el general. Mateo fue llamado a decidir. Se quedó mirando al hombre al que una vez había temido y respetado. Ignacio ya no parecía imponente, parecía viejo. «Si me matan», dijo Ignacio, «nunca sabrán quién controla realmente todo». Mateo se dio cuenta de que la frase no era una amenaza. Eso era verdad. Durante años había creído que el poder estaba ante sus ojos. Ahora comprendía que estaba arriba, invisible. Esta constatación marcó su transformación final. Ya no estaba luchando contra un hombre. Estaba luchando contra un sistema. «Seguirá con vida», declaró Mateo a la multitud. «No por piedad, sino por utilidad». Algunos protestaron, pero ellos aceptaron. El liderazgo de Mateo ya no surgió del miedo, surgió de la coherencia. Mientras tanto, Camila preparó copias adicionales de los documentos. Escribió relatos detallados de lo sucedido, anotando fechas, nombres y testigos. «Si nos silencian», dijo, «que sea imposible borrarlo todo». Esteban ayudó revisando los números, asegurándose de que no se pudieran utilizar inconsistencias en su contra. Por la tarde, un explorador regresó con noticias inquietantes. Un pequeño destacamento armado había sido visto a 2 días de distancia. No era un ejército completo, fue un reconocimiento. El general estaba tanteando el terreno. Las tensiones aumentaron. Mateo caminó solo hasta el lugar donde estaba el antiguo salón, destruido. Las vigas quemadas aún olían a madera carbonizada. Todo empezó allí, detrás del viejo mostrador. Tocó la madera carbonizada. Antes, ese espacio era símbolo de rutina, negocios, juegos y bebidas. Ahora fue un punto de inflexión. Camila se acercó. «¿Estás pensando en reconstruir?» Mateo meneó la cabeza. No de la misma manera. Finalmente comprendió que su papel no era restaurar el pasado. Se trataba de construir algo nuevo. Al regresar a la plaza, encontró a jóvenes entrenando con armas bajo la supervisión de mineros más experimentados. Pero el entrenamiento no era agresivo, era defensivo.
Mateo observó a un muchacho indeciso que sostenía un rifle demasiado pesado para sus brazos. En lugar de reprenderlo, ajustó su posición con calma. Un arma no es para demostrar valentía, dijo. Es un último recurso. Esa frase nunca habría salido de su boca semanas antes. La transformación no fue solo un discurso dramático, fue un comportamiento diferente. Esa noche, un caballo exhausto llegó a la ciudad. El mensajero había regresado. La evidencia fue entregada en la Ciudad de México. Además, un periódico de la capital estaba preparando una publicación para la próxima edición. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. La ciudad ya no estaba sola. Si el general atacara, lo haría a la vista del público. Mateo sintió algo que hacía tiempo que no sentía. Esperanza estratégica. Reunió a todos en la plaza. No pronunció un discurso incendiario. Él simplemente expuso los hechos y concluyó: ya no luchamos por venganza, luchamos para que nadie tenga que esconder túneles bajo su propio suelo. El silencio que siguió no era tensión, fue un entendimiento colectivo. La superación del desafío por parte de Mateo fue completa. De capataz temido a líder elegido, de ejecutor de órdenes a estratega consciente, pero la mayor prueba aún estaba por llegar. El destacamento armado estaba a 2 días de distancia, y el mundo exterior estaba a punto de descubrir el nombre de Santa Rosalía. La noticia de que un periódico capitalino publicaría las acusaciones cambió por completo el equilibrio en Santa Rosalía. El tiempo dejó de ser una simple amenaza para convertirse en un arma. Si el destacamento armado llegaba antes de que se publicara el periódico, podía sofocar la revuelta y controlar la narrativa. Si la publicación saliera primero, cualquier acción violenta contra la ciudad sería vista como una confirmación de las acusaciones. Mateo entendió que los próximos 2 días serían cruciales. La primera medida fue estratégica: enviar jinetes veloces a las aldeas vecinas con copias resumidas de las denuncias. No se trataba solo de autoprotección, era una difusión preventiva. Camila coordinó la producción de estos relatos con una precisión casi militar. No escribió como periodista neutral, sino como testigo directo. Incluyó nombres, fechas, muertes, explosiones y, lo más importante, el telegrama del general Arturo Salvatierra. Aún bajo vigilancia, observaba todo en silencio. Se dio cuenta de que la estructura que lo había sostenido se desmoronaba. Por primera vez, intentó negociar de otra manera. «Puedo ayudar», le dije a Mateo. «Sé cómo piensa el general. Enviará a un comandante intermedio para intimidar, no para negociar, pero si la ciudad se organiza y evita la confrontación directa, dudará». Mateo no respondió de inmediato. Sabía que utilizar a Ignacio era arriesgado, pero ignorar su conocimiento era imprudente. Después de conversaciones con Tomás y otros dirigentes, decidieron extraerle la mayor cantidad de información posible. Ignacio reveló que el destacamento probablemente estaría liderado por un capitán ambicioso interesado en un ascenso rápido. Esto significaba que cualquier indicio de desorden podía justificar una represión violenta. La ciudad, entonces, hizo algo inesperado. Desmanteló las barricadas visibles. En lugar de aparecer como un bastión rebelde, Santa Rosalía proyectaría la imagen de una comunidad organizada, pero pacífica. Hombres armados se apostaron fuera del alcance visual inmediato. Las mujeres y los ancianos permanecían en la plaza central cuando llegaban los soldados. No sería sumisión, sería una estrategia. Mientras tanto, Esteban pidió visitar las minas una última vez antes de que llegaran los soldados. Mateo lo acompañó. Caminaron por las galerías donde tantos habían muerto. El aire era pesado, cargado de humedad y recuerdos. «Todo empezó aquí», dijo Esteban, tocando la pared de roca. «El derrumbe se produjo para ocultar una veta de cobre no registrada. Era suficiente riqueza para alterar contratos enteros.
Mateo miró a su alrededor. Durante años creyó que su función era mantener la productividad. Nunca cuestionó las órdenes técnicas. Ahora podía ver las marcas mal documentadas de las explosiones. Rastros desviados, registros alterados. La preparación para el clímax no fue solo militar, era moral. Al salir de la mina, encontraron a unos jóvenes pintando un nuevo cartel temporal en la fachada carbonizada del antiguo salón. No restauraron el nombre antiguo. Ellos escribieron: "La verdad permanece". Mateo observó en silencio. Camila se acercó con nueva información. Mensajeros de pueblos vecinos confirmaron su apoyo. En caso de represión, se enviarían informes de inmediato a otras ciudades. El conflicto ya no era aislado. La noche anterior a la llegada del destacamento, toda la ciudad permaneció despierta. No hay fiesta, no hay discursos incendiarios, sin bravuconería, solo organización silenciosa. Mateo se acercó hasta donde Ignacio estaba sentado bajo vigilancia. «¿Y si el capitán viene con una orden de arresto para los tres?», preguntó Mateo. Ignacio respondió sin dudarlo: «Intentará separarlos de la población, jamás lo permitan. Si permanecen aislados, serán oficialmente culpados. Si se quedan en el centro de la plaza, tendrá que elegir entre arrestar a los líderes ante testigos o retirarse». Fue un consejo calculado, pero útil. Al amanecer, el polvo en el horizonte delató la aproximación del destacamento. Unos 20 soldados, disciplina visible, uniformes perfectamente alineados. El capitán, que iba en cabeza, mantuvo una postura rígida. La plaza ya estaba ocupada por los vecinos, niños junto a sus madres. Mineros desarmados a la vista. Documentos cuidadosamente ordenados sobre una mesa improvisada. Mateo, Camila y Esteban se posicionaron en el centro, no oculto, no visiblemente armado. El capitán desmontó y avanzó. ¿Quién es responsable de la ciudad? Mateo dio un paso adelante. «Todos nosotros». La respuesta resonó por toda la plaza. El capitán analizó la situación. Esperaba resistencia armada. Encontró exposición pública. Camila colocó copias del telegrama sobre la mesa. «Antes de realizar cualquier acción, te recomendamos leer esto». El capitán vaciló. No esperaba que se presentara documentación formal delante de decenas de testigos. Si alguien fuera arrestado allí, tendría que justificarlo. Si atacara, confirmaría las acusaciones. La preparación estaba completa, no había vuelta atrás a la antigua dinámica de poder. El siguiente movimiento, ya sea arresto, retirada o confrontación, definiría no solo el destino de la ciudad, pero el alcance de la verdad comenzaba a extenderse por todo el país. El clímax estaba a solo una orden de distancia. El capitán permaneció inmóvil unos segundos en el centro de la plaza de Santa Rosalía. El viento levantaba polvo alrededor de las botas lustradas del destacamento. Detrás de él, 20 soldados esperaban órdenes. Más adelante no había barricadas. Hubo testigos, mujeres, niños, mineros con las manos callosas unidas frente a sus cuerpos. Y sobre la mesa improvisada, los documentos estaban perfectamente organizados. Camila dio un paso adelante y colocó el telegrama abierto delante del capitán. «Son leones». No mostró ninguna reacción inmediata, pero sus ojos delataron su cálculo interior. Reconoció el sello, reconoció la firma del general Arturo Salvatierra. Si actuara violentamente, estaría pisando terreno político inestable. Pero tampoco podía simplemente dar marcha atrás. Eso demostraría debilidad. «Recibí órdenes de detener a 3 personas», declaró el capitán, «por incitación a la rebelión y sabotaje a propiedad federal». Mateo dio un paso adelante. «La propiedad fue destruida por quien firmó ese telegrama». Silencio. El capitán estaba evaluando la situación. Ignacio, bajo estrecha vigilancia, observaba con creciente tensión. Sabía que ese momento era su verdadera prueba. Entonces ocurrió algo inesperado. Un caballo venía a toda velocidad por el camino principal.
El jinete llevaba periódicos en las manos, cruzó la plaza y arrojó una copia sobre la mesa. En la primera página, en letras grandes, escándalo minero en Baja California. Documentos revelan red de corrupción y encubrimiento de muertes. En él estaba impreso el nombre de Santa Rosalía, el nombre del general también. El impacto fue inmediato. Algunos soldados intercambiaron miradas. No eran figuras políticas, eran hombres comunes que cumplían órdenes. Si esto ya se había publicado en la capital, cualquier acción agresiva podría arruinarlos también. El capitán recogió el periódico. Leer rápidamente. Apretó la mandíbula. No esperaba que la denuncia ya fuera pública. El plan original probablemente era actuar antes de la publicación. Ya era demasiado tarde ahora. El cambio fue completo, pero el momento final aún no ha llegado. Don Ignacio, al darse cuenta de que estaba a punto de ser sacrificado definitivamente, tomó una decisión desesperada. Logró sacudirse al guardia por un segundo, sacó una pistola escondida debajo de su abrigo y apuntó directamente a Mateo. «Si caigo, te llevaré conmigo». Se oyó el disparo, pero no era el único. Mateo ya no era el hombre impulsivo que una vez fue. Había previsto que Ignacio podría actuar de esa manera. No me quedé quieto. En el instante en que vio que el hombro se movía, se lanzó hacia un lado, arrastrando a Ignacio y desviando la trayectoria del disparo. El disparo atravesó el aire y golpeó el asta de la bandera de la plaza. Se oyó un segundo disparo, esta vez viniendo desde el destacamento. El capitán había reaccionado. La bala alcanzó a Ignacio en el pecho. El silencio cayó como un peso de plomo. Ignacio cayó de rodillas, con la mirada perdida entre el polvo y la incredulidad. No fue asesinado por los rebeldes. Fue neutralizado por el mismo aparato que creía que lo protegía. Mateo lo sostuvo por un momento mientras se desplomaba. «Nunca tuvieron la intención de salvarte», dijo Mateo en voz baja. Ignacio intentó decir algo, pero la sangre ya le llenaba la boca. Murió allí, delante de todos. La plaza permaneció inmóvil. El capitán enfundó lentamente su arma. Comprendió que cualquier acción adicional solo empeoraría la situación. «Recibiré nuevas órdenes de la capital», declaró. «Hasta entonces, nadie será arrestado». Eso era lo máximo que podía conceder sin admitir la derrota, pero en la práctica fue un paso atrás. La multitud no celebró con gritos, no había euforia, había algo más profundo, conciencia. Mateo se levantó, cubierto de polvo, con la mirada fija. Él no sacó un arma, él no habló con enojo, él simplemente cogió el periódico. «Ahora ya lo sabes». Esta frase resonó por la plaza como confirmación. La transformación fue completa. El ex capataz, que solía resolver los conflictos con violencia, había ganado mediante el uso de estrategia, unidad y exposición pública. El conflicto central había sido resuelto. Ignacio ha muerto. El escándalo fue publicado. Se impidió que el destacamento actuara violentamente. La ciudad unida bajo testimonio nacional. Pero lo más llamativo no fue la caída de un hombre, fue la ruptura del ciclo del miedo. El capitán volvió a montar y ordenó una retirada temporal. Los soldados partieron bajo mirada atenta. Cuando el polvo se asentó, Santa Rosalía ya no era solo un pueblo minero, era un símbolo. Y Mateo, que había comenzado siendo un engranaje del sistema, se había convertido en un catalizador del cambio. La muerte de don Ignacio Valdés no trajo una celebración inmediata a Santa Rosalía. Trajo silencio, un silencio diferente a los anteriores. No era miedo ni expectativa, era asimilación. El periódico circuló por los pueblos vecinos en pocos días. En menos de 2 semanas, nuevas publicaciones en la Ciudad de México ampliaron la investigación. El nombre del general Arturo Salvatierra pasó de ser el de una autoridad respetada a una figura bajo sospecha pública. El gobierno central no podía ignorarlo. Se envió una comisión oficial para auditar las minas. Esta vez
no con un destacamento intimidante, sino con representantes civiles y observadores externos. Su presencia no fue un acto de benevolencia, sino una medida política de control de daños. Las minas fueron cerradas temporalmente. Para muchos, esto significó incertidumbre económica, pero por primera vez también significó una pausa. Esteban entregó formalmente todos los registros restantes a la comisión. No buscó ni un puesto ni una recompensa. Cuando se le preguntó sobre su motivación, simplemente respondió: «Los números cuentan historias. Alguien necesitaba escucharlos». Su hombro se curaba lentamente, pero su postura era más firme que antes de la bala. Camila se convirtió en una referencia ineludible. Sus detallados relatos, enviados incluso antes de la llegada de los soldados, fueron republicados en diversas publicaciones. No buscaba fama, pero su firma dejó de ser un seudónimo. Sus acciones la transformaron de una observadora silenciosa a una voz pública. La antigua casa del ingeniero francés se convirtió en un punto de encuentro para las reuniones comunitarias, no como una sede revolucionaria, sino como un espacio para el debate abierto. Mateo enfrentó el desafío más complejo después del clímax, el vacío de un enemigo visible. Sin Ignacio, sin una confrontación inmediata, la ciudad necesitaba redefinir su rutina. Algunos hombres querían que asumiera formalmente el liderazgo de las operaciones de la mina cuando ésta reabriera. Él se negó. «No estamos luchando por sustituir un nombre por otro», afirmó. En lugar de ello, propuso un consejo comunitario para supervisar los contratos futuros. Era algo impensable apenas unos meses antes. La transformación no solo estaba ocurriendo dentro de él, estaba disperso. El capitán que se había retirado a la plaza envió un informe cauteloso a la capital. No mencionó ninguna debilidad. Describió una situación delicada bajo escrutinio público. El general Salvatierra fue destituido oficialmente de su cargo mientras continuaba la investigación. No fue un arresto inmediato, fue un proceso gradual de desgaste político. Pero el verdadero impacto no fue en las oficinas. Era parte de las conversaciones en torno a las mesas sencillas de la ciudad. Los mineros, que antes aceptaban los pedidos sin cuestionarlos, comenzaron a exigir transparencia en los contratos. Las familias priorizaron la seguridad, no un costo secundario. El antiguo salón no fue reconstruido como antes. En su lugar, erigieron un espacio abierto utilizando vigas rescatadas de la estructura quemada. En la fachada conservaban el cartel pintado por los jóvenes: «La verdad permanece», no como un desafío constante, pero como recordatorio. Mateo caminaba por la ciudad sin el peso invisible de la lealtad ciega. Aún cargaba con cicatrices, algunas físicas, otras internas, pero su postura ya no era de vigilancia constante. Una noche encontró a Camila mirando el horizonte donde el desierto se encontraba con el mar. «¿Crees que termina aquí?», preguntó. Mateo reflexionó unos segundos. «Para nosotros termina, pero para otros empieza». No hubo ingenuidad en la respuesta. Sabían que la corrupción no desaparece con un escándalo. Se adapta, pero ahora había un precedente. Santa Rosalía ya no era una ciudad aislada a merced de decisiones lejanas. Fue un ejemplo grabado. Esteban, antiguo dueño de un bar estratégicamente ubicado, se convirtió en el guardián informal de los archivos públicos de la ciudad. Organizaba documentos, contratos y registros accesibles a cualquier ciudadano interesado. La transparencia ya no es un concepto lejano, se ha convertido en una práctica cotidiana. El impacto a largo plazo fue gradual, pero real. Los nuevos inversores dudaron antes de imponer cláusulas abusivas. Las autoridades regionales comenzaron a actuar con cautela. Otras comunidades mineras enviaron cartas pidiendo orientación. Lo que comenzó con un disparo que atravesó una pared se convirtió en una ola que cruzó fronteras. Mateo no se consideraba un héroe, ni siquiera Camila como revolucionaria.
no Esteban como mártir, fueron catalizadores. Y la ciudad respondió. Al final, no fue la violencia lo que redefinió a Santa Rosalía. Fue una elección colectiva no volver al silencio. Título 09. O dono do salón encontrou uma passagem atrás do bar. Entrou e se escondeu do tiroteio. Un tiro atravesó. Español. El dueño del salón encontró un pasadizo detrás del bar. Entró y se escondió del tiroteo. Un disparo atravesó y... Esta es otra historia de las crónicas del viejo oeste. Meses después, el viento seguía soplando con fuerza sobre Santa Rosalía, pero la ciudad ya no se doblegaba ante él como antes. Las minas reabrieron bajo nuevos contratos, supervisados por un consejo elegido por los propios trabajadores. El viejo túnel debajo del salón fue sellado, no por miedo, sino por elección. Mateo se fue una mañana sin avisar, dejando solo una simple nota. Protege la verdad. Camila continuó escribiendo. Y en la capital, las investigaciones seguían avanzando silenciosamente, porque algunas balas pueden atravesar las paredes, otros atraviesan sistemas enteros. Si esta historia mostrara cómo la verdad puede nacer en los lugares más inesperados y transformar una ciudad entera, entonces también te plantea una pregunta. ¿Qué harías en su lugar? ¿Tendrías el coraje de enfrentarte al poder? ¿O elegirías el silencio? Déjanos un comentario diciéndonos qué momento te impactó más. ¿Fue el túnel secreto, la revelación del telegrama o el enfrentamiento final en la plaza? Comparte esta historia con todos aquellos amantes de las intensas narrativas del lejano oeste y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de misterio, valentía y giros sorprendentes.